Apocalipsis, dice que Él vomita a los tibios de su boca. Su boca es la palabra. Y Él los vomita porque a Jesús los tibios le dan asco. Se ve un sinfín, hermano, de gente levantándose a defender la causa de los pecadores. Mire, hermano, cuando uno decidió ser cristiano, decidió dejar el mundo, dejar lo malo por completo, decidió, hermano, tener un encuentro con Dios. Y mire, esto es lo que dice la Biblia, y yo les voy a aclarar porque algunos se amparan en este pasaje para seguir en las injusticias. Hace días me hicieron llegar un mensaje de un señor que me dio asco, hermanos. Me dio asco cuando citaba la Biblia y la entendía a su propia conveniencia. La entendía a su propia razón. Y mire, hermanos, casi no muchos se meten en este tema. ¿Por qué? Porque tienen miedo enfrentarse con la realidad de la palabra bendita de Dios. Muchos quieren llevar un evangelio a sus maneras, donde todavía se vale fumar, se vale tomar, se vale pelotear, se vale tener 3 novias, 4 novias. Mire, así está la gente. Pero como no hay justo ni a un uno. Esto es lo que Dios dice. Yo le voy a mostrar con Biblia. Vamos a pegarle una patada a la injusticia. Yo le voy a mostrar la justicia de Dios. Mire, de veras, yo miraba en las redes sociales a alguien que me hicieron llegar el video de él. De verdad me dio tanto asco ver a personas que se metan a tocar esta palabra santa, esta palabra de Dios, y la quieran violentar y la quieran volver inmunda. No podemos tener pan inmundo en la mesa, hermanos. Dice allá en la Biblia, y les voy a mostrar el capítulo y versículo que ellos amparan para sentirse. Es que, pastor, dice, nosotros estamos en un mundo lleno de pecado, y aquí mientras estamos no hay quien peque, hermano, no hay quien deje el pecado, todavía no hemos sido transformados. Dice, Cristo dice que nos transformó por medio del poder de la palabra. Y le voy a explicar qué quiso decir Pablo con esto, porque este es lo que muchos no pueden entender. Esto es lo que muchos no pueden entender. Y se enrollan en la palabra y no la pueden entender porque les hace falta Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en el hombre puede entender las palabras de Dios. Pero cuando el hombre está en la carne, el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Eso es como que yo le diga, hermano, en el evangelio tenemos que ser perfectos. Muchos van a decir, no, eso es locura. ¿Quién va a poder ser perfecto? Hermano, en el evangelio tenemos que ser santos. Eso es locura. ¿Quién puede ser santo? Dicen muchos. Santo solo Dios. Perfecto solo Dios. Justo solo Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo. A mí la Biblia me dice que el que cree todo le es posible. Si yo le creo a la palabra, yo puedo lograr en mi vida espiritual un cambio a la velocidad de la luz. Aleluya. Pero si no le creo a la palabra, entonces no va a haber cambio en mi vida. Yo le voy a explicar qué quiso decir el apóstol Pablo en este pasaje. ¿Qué estaba tratando de decir cuando muchos agarran Romanos capítulo 3 versículo 9 al 20? Es que ellos no leen el contexto de la palabra. Se defienden con la Biblia para amparar sus hechos pecaminosos. El evangelio es serio, hermanos. El evangelio es poder, hermanos. El evangelio no dice la Biblia que no es de poder. Aleluya.
El reino de los cielos es poder, hermanos. No consiste en palabras solamente, sino en poder. Dice allá en el capítulo 3 de Romanos, versículo 9, en el título de la descripción del mensaje dice: no hay justo. No hay justo. Ya vio, pastor, ya cayó. Ya vio que no hay justo. Ya vio, pastor, le ganamos la partida. No hay justo, dice la Biblia. Yo le voy a explicar lo que la Biblia dice. Que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pablo el apóstol dice, y está enfrentándose a un grupo de religiosos de la ley en ese tiempo. Pablo el apóstol está evangelizando a los de la ley, a los que estaban en la ley. Los que estaban en la ley despreciaron la gracia de Cristo, la justicia de Cristo. Ellos la despreciaban. Usted ya sabe que ellos fueron los que mataron a Jesús. Ellos fueron los que nunca aceptaron a Jesús como Dios, y hasta aquí no lo aceptan como Dios. Y entonces Pablo les hace la pregunta: ¿son mejores que ellos? ¿Qué pues le dice Pablo, haciéndole la pregunta a los fariseos, a los doctores de la ley que estaban ahí? Porque los doctores de la ley estaban como está el tiempo hoy, que muchos de la iglesia católica dicen: no, es aquí en la iglesia católica donde uno debe ser salvo. Dicen muchos, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen aparentemente a los ojos del hombre. Pero según la palabra de Dios nos dice otra cosa. Entonces los de la ley estaban en este mismo rollo que están hoy los de la iglesia católica, que dicen: no, aquí, esta fue la que fundó Cristo, esta fue la que Cristo hizo. Aquí es donde podemos ser salvos. Aquí es donde podemos nosotros ser salvos, dicen ellos. Ese es el orgullo que ellos tienen. Un orgullo fariseísmo. Un orgullo como que es el de la ley. Los de la ley estaban que solo por medio de la ley podían ser justificados. No aceptaban el evangelio de la gracia. La Biblia dice que cuando Jesús llegó al templo, había una multitud tan grande y Jesús sintió compasión de ellos porque los vio tan desamparados, como que no tenían pastor. Y no quiere decir que no habían pastores ahí. Ahí estaban los sacerdotes de la ley. Ahí estaban los escribas de la ley. Pero no les estaban dando lo que ellos tenían que ver, porque les enseñaban a rechazar a Cristo. Siempre les enseñaron a rechazar a Cristo. Siempre hoy en día la gente que dice que todavía están en pecado, les están enseñando a rechazar a Cristo. Están igualitos que la ley. Entonces Pablo les hace esta pregunta a los doctores de la ley de ese tiempo, porque esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí no está haciendo otra cosa más que eliminar el pensamiento negativo que había hacia Cristo. Porque el pensamiento hacia Cristo, quien estaba armado de la mente de Cristo, dice que terminaba con el pecado de una vez para no vivir el resto que le faltaba en los deseos de la carne, dice el apóstol Pedro. Entonces Pablo le pregunta a los fariseos de la ley de aquel tiempo y les dice: ¿qué pues somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Examinaron a los judíos. Los judíos eran los que estaban en la ley. Los judíos crucificaron a Cristo. Los judíos perseguían a los evangélicos. Los judíos todos estaban bajo pecado, aunque ellos estaban bajo la ley. Su ley, que no la habían sabido llevar, no los limpiaba de pecado. Pablo dice: hemos acusado a judíos y a gentiles. Los gentiles eran gente que no era de Israel, que no eran judíos. Y dice que todos estaban bajo pecado.
Mire pues, está hablando no de los evangélicos de la gracia de Jesucristo, no de los seguidores de Cristo. Pablo está diciendo claramente aquí en este pasaje: hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. No se podía encontrar ningún justo en la ley de los judíos. No habla de la iglesia, no habla de los cristianos, no habla de los apóstoles, habla de los judíos y los gentiles. No podía haber justo en los gentiles. Los gentiles eran como el mundo hoy. Los judíos eran los que se creían pueblo de Dios y estaban llevando los ritos de la ley. Y ellos creían que estaban siendo justificados por la ley. La ley justificaba cuando Cristo no había muerto y resucitado. Pero una vez mediante Cristo muere y resucita, la ley queda con un fin. Y el fin de la ley es Cristo, dice. Ya no se necesitaba quemar corderitos, ya no se necesitaba hacer holocaustos para ser justificados, sino que ahora era con la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo tenía el poder ahora para ser libre de pecado a todo aquel que venía, alabado sea su nombre. Entonces, aquí muchos les cambia la mente, no pueden ver, no pueden leer con el Espíritu. Cuando se lee con el Espíritu, nada va a ser imposible para leer la Biblia. Pero cuando se lee fuera del Espíritu, será como leer el diario, será como leer el WhatsApp, será como leer el Messenger. Pero una vez que estés lleno del Espíritu Santo, una vez que dejes el pecado, la palabra misma te lleva a hacer una realidad de lo que es en sí la palabra del Señor. Pablo dice acá: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No dice ya hemos acusado a la iglesia. Pero hoy sí la iglesia está en pecado, porque ellos se agarran este papel de decir no hay justo ni aun uno. Veía un predicador ahí, ni predicador es, son reporteros del diablo. Me dio tanto asco, tanta molestia de ver cómo amparaba el pecado y se oponía a la santidad, y dice que mientras estemos en este mundo no hay santo. Yo le voy a mostrar el verso 10. Ellos se amparan acá. Y Pablo está diciendo que judíos y gentiles todos estaban bajo pecado. La iglesia estaba libre de pecado porque el Cristo de la gloria la había hecho libre. Aleluya. Aquel que creía en Cristo venía y totalmente tenía un cambio. Tenemos a la mujer adúltera que llegó y tuvo un cambio con Jesucristo. La mujer ahora era diferente. La mujer ahora había dejado el adulterio. Pero hoy en día vemos que muchos se basan en este pasaje, no entienden lo que quiere decir. Vienen adúlteros del mundo y se quedan adúlteros. Vienen fornicarios del mundo y se quedan fornicarios, porque dicen que no hay justo ni aun uno. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno. Estaba refiriéndose a los de la ley, a los gentiles y judíos. No se refería a la iglesia. No hay quien entienda. No se refería a la iglesia. La iglesia entendía el mensaje. Se refería a los gentiles y judíos. Gentiles y judíos no entendían. No hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. Habla de los judíos, sea sabio. Habla de los gentiles, no buscaban a Dios. Los gentiles buscaban a los demonios, pensando que a Dios sacrificaban, dice el apóstol Pablo, sacrificaban
a los demonios y no a Dios. No buscaban a Dios. Aparentaban buscar a un Dios, pero no lo buscaban. Por eso Pablo dice: antes bien lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Los judíos creían que buscaban a Dios, pero no lo buscaban. No hay quien busque a Dios. Si miraban en los judíos, no buscaban a Dios. ¿Por qué despreciaron a Jesucristo? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo crucificaron? Porque no buscaban a Dios. Buscaban las glorias humanas, como hoy tanto evangelista chueco que anda por ahí buscando las glorias humanas. Tanta gente chueca que anda por ahí buscando hueso en la iglesia. Un privilegio. Que lo vean nada más, pero está chueco. Y cuando mire el pastor está chueco, toda la iglesia está chueca. Ahí sí que se cumple, no hay justo ni a uno ahí. Pero donde está Dios, ahí hay justos, aleluya. No hay quien entienda. Los judíos y los gentiles no entendían. No hay quien busque a Dios. No hablaba de la iglesia porque Pablo sí buscaba a Dios. Pablo no buscaba al diablo. Pablo el apóstol, antes de conocer a Dios, no buscaba a Dios, sino que buscaba cristianos para matarlos. No buscaba a Cristo. Pero un día tuvo su encuentro con Cristo. El apóstol Pablo ya no fue asesino, ya no fue inmoral, ya no fue pecador, porque entendió y aprendió a buscar de Dios. Y dice la Biblia, y habla de los judíos y los gentiles, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No habla de la iglesia. Muchos por ahí agarran que esto es para la iglesia. Y entonces, ¿qué carajos hacen en la iglesia? Entonces, ¿qué cosa hacen en la iglesia si todavía no son justos, no son santos? Aquí no era este pasaje para la iglesia. Este pasaje era para los judíos y gentiles. No hay quien haga lo bueno, dice. Los judíos eran inútiles, mataron a Cristo. Creían llevar la ley bien, pero la llevaban mal. Mataron a Cristo, eran inútiles. La iglesia no era inútil, la iglesia tenía poder de Dios. Pedro, Esteban, Juan, Jacobo, Santiago, hombres de cambio, hombres de diferencia. Jamás va a ver usted que ellos predicaban injusticia. Usted ve ahí que eran hombres cambiados por el poder de Dios, buscaban a Dios con hambre y deseo. Por eso la iglesia tiene que tomar la característica de los apóstoles. Pero hoy se atreven a decir: no hay justo ni a uno de ellos, porque andan chuecos, son ladrones, son avaros, son sinvergüenza, son impíos, son paganos. Entonces, ¿para dónde van? ¿Van para el cielo o van para el infierno, señores? No hay ni siquiera uno en la ley. No era de la iglesia que hablaba. Se lo voy a mostrar con Biblia. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Los fariseos eran engañosos. Veneno de aspid hay debajo de sus labios. Ponían en contra a la gente de Cristo. Tenían veneno. Así como aquella gente que dice que no hay justos, no le enseñan la justicia a la iglesia, tienen veneno. No saben más que arrojar veneno. No saben más que arrojar podredumbre. Santo Dios. Su boca está llena de maldición, dice. Sí, su boca está llena de maldición. No hablan de la bendición del poder vencer, sino solo maldición. No podemos cambiar, hermano, mientras estemos en este mundo. Todos somos pecadores, dice. Mire, llena de maldición está su boca.
que enseñan ahí al oyente, que enseñan ahí a la gente a seguir siendo el mismo chismoso, el mismo que presta y no paga. Su boca está llena de maldición. Como no hay justo ni a uno, yo puedo quedar debiendo en la tienda y ya no le pago a fulano. Mire, ese es un sinvergüenza, ese es un impío. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ahí estaba Pablo antes de conocer a Cristo. ¿A dónde iba Pablo? ¿A dónde iba Pablo? Pablo iba a matar cristianos. Pablo iba a degollar cristianos, a derramar sangre. Eso eran lo que eran los judíos fariseos, los de la ley. Es por eso que Pablo les dice que ahí, mientras alguien estaba en la ley, no había justo ni a uno. Mientras alguien estaba en la ley, no había ni siquiera uno que hiciera el bien. Derramaban sangre los fariseos. Mataron a Esteban, estaban derramando sangre. Porque yo no creo eso, que hayan cristianos que todavía asesinen. Yo no creo eso, que hayan cristianos que todavía trafiquen droga. Yo no creo en eso. Yo no creo en pastores que estén aliados al narcotráfico. Yo no creo en eso. Ahí sale en las redes sociales un hombre bueno para predicar, hermano, reprenderme, hermano. Buenísimo. Solo de perros trata a la gente. Patojo sin nalga, le decía a los muchachos. Pero por ahí salió a la luz. Porque todo sale a la luz, nada queda oculto. Por eso, mire, el que de verdad es cristiano, que se pare y tenga el poder de Dios, aleluya. Tenga el poder de Dios para sanar enfermos. Tenga el poder de Dios para liberar endemoniados. Tenga el poder de Dios, hermano, para el cambio y para transmitir cambio. Y salió a la luz ahí, hermano, que por un carrito se le fue a dominar a los narcos. Le fue a besar la pata a los narcos. Qué bajo han caído los cristianos. Por eso dicen que no hay justo ni a uno. Pero usted lo ve en las redes sociales, su corbatita. Hermano, un día los policías me agarraron. Yo iba contra la vía. Y llevaba un dinero porque iba a comprar un material. Y me quitaron el dinero los policías, hermano, y no me dejaban ir. Y cuando revisaron mi auto, se quedaron viendo la placa de capellán. Y me dicen: usted es pastor. Así es, para la gloria de Dios, le digo. Entonces se sujetaron más, se tranquilizaron. Y se me quedaban mirando porque yo iba con una playera. Ellos esperaban ver que yo fuera con saco, con los zapatos bien brillosos, con la corbatita aquí, como que fuera lengua de chucho aquí en el pecho, Y me dicen: qué bueno, varón, que no sé qué, perdone, disculpe. Y entonces hasta me brindaron apoyo. Y le digo, y me dice: ¿cuántos años lleva de pastorear? Yo llevo casi 12 años predicando el evangelio. ¿Y cuál es el problema? Le digo: porque vengo con playera y vengo vestido humildemente. Tal vez piensas que no soy un pastor. Le digo: ¿sabes qué es lo que pasa? Le digo yo pudiera andar un saquito, un trajecito bien bonito, pero estoy cansado de trajes. ¿Sabes por qué? Porque detrás de cada traje se esconde un pastor adúltero, un pastor fornicario, un pastor inmundo, un pastor sinvergüenza. Así como ustedes, les digo, detrás de los uniformes de los policías se esconden policías ladrones, extorsionistas, sinvergüenzas y avaros. ¿Es cierto o no? Es cierto, me dijo. Hermanos, si de verdad estamos en el evangelio, tenemos que estar en lo que estamos. Si vamos a reprender, vamos a estar en lo que estamos. Porque yo no creo eso, de que alguien me diga que es pastor o es cristiano y todavía está enredado en las cositas del mundo. Pero como ellos se basan en esto, que no hay justo ni a uno,
Sus pies se apresuran para derramar sangre. A eso se refería Pablo. En la ley eran asesinos. Mataron a Esteban. Mataron a muchos hermanos. Así como lo hizo la Iglesia Católica en la Edad Media, en la supuesta diabólica Santa Inquisición. Y esto no lo quieren reconocer. Oiga bien, la palabra de Dios dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Le pregunto una pregunta, por favor. Respóndame usted y respóndase usted que está ahí en la casa. ¿Será que los apóstoles no tenían temor de Dios? Esto es lo que tenemos que ver. ¿Será que los apóstoles no tenían el temor de Dios? ¿Será que de los apóstoles hablaba acá o hablaba de los judíos y los gentiles de los que estamos hablando? Pero sabemos, dice en el verso 19, mire por qué digo que le hablaba a la ley. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Los fariseos no tenían temor de Dios, eso era mentira. Mataban, robaban, estafaban. Un pastor que roba, estafa, una profeta que profetiza mentiras. Y eso no es tener temor de Dios. Una mujer que dice el Señor y el Señor no le ha dicho nada, eso no es tener temor de Dios. Pero sabemos que toda la ley dice, mire, ya vio por qué le estaba hablando lo de la ley. Pero sabemos que toda la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Estaba hablando a los que estaban en la ley, no a los que estaban en la iglesia. La iglesia tiene que ser diferente. La iglesia no se parece al mundo. La iglesia es totalmente diferente al mundo. Ya que por las obras de la ley, mire, aquí está hablando, los fariseos pensaban que quemando corderos se salvaban, pero mataban apóstoles, mataban siervos de Dios, mataban gente inocente, robaban, mentían, tenían odio. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley no hay justificación, no hay justo. Pero por la gracia de Dios sí hay justos. Pablo aquí eso es lo que está hablando. Pablo aquí no está hablando de la iglesia, señores, abran sus ojos. Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Aquí estaba hablando a los de la ley, no estaba hablando a los de la iglesia. Porque si yo le hago una pregunta y así sinceramente, el pastor que sea, que ampara el pecado, que me responda si los apóstoles no eran santos. Que me responda si los siervos del Nuevo Testamento no eran santos o sí eran santos. Ya veo que aquí no le está hablando a los apóstoles, no le está hablando a los de la iglesia, le está hablando a los de la ley, a una ley que no podían llevar. Se había convertido en negocio, como hoy se ha convertido en negocio el evangelio. El evangelio ha caído en manos de negociantes. Y ellos piensan que son justificados con ir al cerro un ratito, llevar flores por allá y esto y lo otro, y siguen mintiendo. Ahí es donde se cumple, no hay justo ni aun uno, pero en ellos. Pero si no son justos, no van para el cielo. Si no son santos, no van para el cielo, van para el infierno. Gálatas capítulo 3 verso 11 refuta totalmente a Romanos capítulo 3. Gálatas capítulo 3 versículo 11 refuta totalmente a lo que es la ley. Así que la palabra esta, no hay justo ni uno, estaba hablando a los judíos de la ley y a los gentiles que no buscaban a Dios, sino que buscaban a los demonios. Primera de Pedro capítulo 3, Gálatas nos enseña en el capítulo 3 verso 11. Gálatas capítulo 3 verso 11. Aquí está hablando, y por eso aquí entendemos que Romanos 3, donde dice no hay justo, hablaba a la ley, no hablaba a la iglesia, para que estos sinvergüenzas que hoy en día agarran esos versículos y se los dan
a la iglesia. Y ahí engañan al oyente, y el oyente, que es bien tontito, dice: cierto, no hay justo ni a uno. Gálatas capítulo 3 verso 11 refuta lo que dice la ley para llevar a la gracia. Gálatas capítulo 3 verso 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Los judíos no podían justificarse para con Dios, aunque ellos decían que buscaban a Dios, no se podían justificar ante Dios, porque aquí el fin de la ley es Cristo. Aquí tenían que venir los judíos a Jesús. Por eso que los judíos que venían no aguantaban estar con Cristo, porque estaban acostumbrados a llevar una ley solamente y no la palabra bendita de Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿De qué justo hablaba ahí? Aquellos que dicen que no hay justo. Lo estamos viendo en el Nuevo Testamento. Lo estamos viendo, se lo puedo mostrar en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que la Biblia no habla y no deja impune, no deja confundido a nadie. Aquí le estoy explicando. Dele gloria a Dios por este mensaje. Les hablaba a los judíos de la ley. Los de la ley eran asesinos. En la iglesia de Cristo no hubieron asesinos. En la ley habían borrachos, adúlteros, porque dice: tú que dices no adulteres, adulteras, le decía Pablo a los de la ley. Los fariseos adulteraban, no tenían el Espíritu Santo. Y esto es lo que pasa cuando un hombre no tiene el Espíritu de Dios, todavía adultera. Por eso es que usted ve pastores que son adúlteros, pastores que son rateros, pastores que son estafadores, piden fiado y no pagan. Es porque no tienen el Espíritu Santo. No los tenga como pastores, téngalos como ministros del diablo disfrazados de pastores dentro de la iglesia. Así téngalos. Ese no merece el nombre de pastor. El que de verdad está en Dios llega a la justicia. El justo por fe vivirá, dice la Biblia. La fe que tiene el justo le hace dejar el pecado, le hace dejar lo malo, le hace dejar toda maldad que pueda estar relacionada con la carne. Ya vio que hablaba lo de la ley. Y si yo le hablo del Nuevo Testamento, mire, ahora Pedro, voy a preguntarle de qué justos hablaba Pedro acá. Si por ahí muchos dicen que no hay justo ni a uno. Aquí hablaba, hay que saber para quién iba dirigida la palabra. Eso está como aquel pasaje que dice: aquel que dice que no peca le hace a él mentiroso. No hablaba a la iglesia, hablaba a los de la ley. Los de la ley decía que no pecaban y pecaban. El primer pecado de ellos era rechazar a Cristo. Aquellas personas que rechazan la perfección, rechazan la santidad, están rechazando a Cristo, están rechazando a Jesús. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decirle? Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, nos habla la Biblia acá. Y yo le voy a preguntar a aquellos pastores que dicen que no hay justo, que no hay santo. Entonces, ¿de qué hablaba Pedro aquí? Pedro era loco igual que ellos entonces. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12 dice acá la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12 dice: porque los ojos del Señor, aquí está hablando del Nuevo Testamento, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Mire, eso es lo que logran los ojos del Señor cuando hay un justo en la tierra. Están sobre los justos. No era la iglesia, los de la iglesia eran justos, para que los ojos del Señor estuvieran sobre ellos. Los ojos del Señor estuvieron sobre Pablo, sobre Pedro, sobre Juan, sobre Esteban. Entonces, ¿cómo van a ellos a explicar esto si la palabra los desenmascara? Que la hablan por querer hablarla. Los ojos del Señor están sobre los justos, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Ay, todavía hacemos mal, dijo por ahí un cantante. Somos pecadores, dice. ¿Se da cuenta? Los ojos del Señor están sobre los justos. ¿De qué justos hablaba acá entonces? Por Dios eterno. ¿Cómo me van a explicar a mí estas personas que quieren predicar Biblia y no la han entendido? Aquí hablaba que hay justos.
La gracia lleva a la justicia de un poder de cambio. Pablo antes era asesino, ahora ya no lo era. Ahora era un hombre santo, un hombre diferente a la vida que antes llevaba. Romanos 1:17 refuta también a lo que es la ley, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. ¿De qué justos hablaba entonces? Dígame usted de qué justo. Le voy a hablar un poquito de muchos justos en la Biblia, de muchos pasajes que nos explican que si no somos justos no vamos para el cielo, de muchos pasajes que nos explican que si no somos justos no vamos para el cielo. Si somos justos vamos para el cielo, si no somos justos no vamos para el cielo. Esto es lo que usted debe entender. No se deje engañar. En estos tiempos hay tanta apostasía, hay tanto hombre irresponsable que anda predicando la palabra de Dios, pero no tiene evidencias bíblicas. Leen la Biblia al revés. Leen la Biblia al revés. Aquí vemos que el evangelio es de justos. El evangelio no es de cerdos, no es de puercos, no es de caballos, no es de vacas. El evangelio es de gente que de verdad ha tenido un encuentro con Jesús y tiene una diferencia. Para estar más seguro, Proverbios 27 dice que camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Mire, camina con integridad el justo. El justo dice que tiene evidencia de integridad. Camina con integridad, camina con integridad. Eso es lo que tiene el justo. Mire, para aquellos que dicen que no hay justo, el justo dice que camina con integridad. Hay pastores que no caminan con integridad. Hay evangélicos que no caminan con integridad. Van a la tienda y ya no pagan fiado, ya no pagan lo que pidieron fiado. Hay pastores que le piden prestado y ya no le pagan. El justo camina con integridad. Hay pastores que por ahí ni bien se enteran que por ahí hay alguien que tiene pisto, ya luego van, mire hermano, y se acercan ahí con el que tiene pisto. Eso no es integridad. Ni bien saben que en tal colonia hay un narco, luego llegan ahí los sinvergüenzas. Mire, es que queremos orar por el siervo, dice. Eso no es integridad. La integridad de Dios lo mantiene a uno recto, recto. Amén. Sin poner la mirada en las cosas de la tierra, sino en la de Dios. Eso se llama integridad. Eso es lo que hace el justo. Pero como hoy los ingratos dicen que no hay justo ni a un uno, ahí está el problema. Salmo 37, 21. Salmo 37, 21. Espero que nos dé el tiempo. Salmo 37, 21. Esto está bueno, hermano. Salmo 37, 21 dice acá: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El impío, mire, esto es del impío, mire, pero el justo es diferente. Como ellos dicen que no hay justo, son impíos. El impío toma prestado y no paga. Oiga bien, usted que es evangélico y le gusta pedir fiado y no le gusta pagar, para usted es esta palabra. Usted no es evangélico, usted es impío. Oiga pastor, usted que le gusta por ahí andar tomando prestado y no paga. Aquí está, dice, la Biblia no lo delata como, no lo declara como pastor, sino que lo declara como impío. El impío toma prestado, mas el justo tiene misericordia y da. El justo tiene misericordia y da. El justo, si le prestaron algo, sabe que tiene que devolverlo. Aparte es que le digan: pastor, yo lo quiero bendecir con eso. Sí. Pero el justo tiene misericordia, sabe que llegó a reunir lo que debía y dice: aquí está. Ese es el justo. Por esta razón los predicadores de hoy dicen que no hay justo ni a uno, porque se han hecho inútiles. La mayoría, mire, van a un lugar y piden fiado y ya no pagan, quedan mal, dejan en bajo el evangelio. Pero no se sienta mal, vecino, amigo que me oye. Tenga a esos diablos como diablos, no los tenga como pastores, no los tenga como predicadores, no los tenga como justos, téngalos como hijos del diablo. Porque un hijo de Dios no hace eso. Enseñan otras cosas. Proverbios capítulo 10 versículo 11: manantial de vida es la boca del justo,
Manantial de vida. Mire, lo que yo le estoy enseñando a usted, para usted es una riqueza en esta mañana. Si usted no lo quiere poner por obra es porque usted no quiere tener esa riqueza. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Violencia, violan la palabra. Violan la palabra porque ellos dicen, no, es que la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. La Biblia dice que no hay santo ni a un uno. Mire, sinvergüenzas, tienen violencia en su boca. Tienen, hermano, violencia, han violado el pacto de Dios. 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud. Los justos piensan con rectitud. Piensa que si se vuelve cristiano, sí se puede cambiar, sí se puede andar recto, sí se puede andar legal. Pero ¿qué piensan los impíos? Mas los consejos de los impíos es engaño, solo en engañar, solo en engañar. Hermano, Dios te va a bendecir, dice, y el otro con 5 mujeres, el otro borracho, el otro es un sinvergüenza. Hermano, Dios me dice que te va a bendecir, pero solo lo hace para que le dé la ofrendita. Solo piensan en engaño. Ese es un impío, ese no es pastor. Ese es impío. Proverbios 15, versículo 28 habla de los justos. Miren, otra vez de los justos. Hay más, hay más. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Sí. Por ahí me llama alguien y me dice, pastor, yo quiero ver qué me dice el Señor. Yo tengo que pensar para responder, porque ¿quién quita? El Señor no me habló. Amén. ¿Ha visto usted gente que le gusta escuchar profecía? Y hay impíos que rápido responden con profecía. No importa si el otro es un ladrón, es un brujo, es un sinvergüenza, es un impío, y le comienza a dar buena profecía con tal de que le dé una ofrenda. No es así la cosa, señores. Proverbios capítulo 29, verso 7. Proverbios capítulo 29, verso 7. Conoce el justo la causa de los pobres. Conoce el justo la causa de los pobres. Yo entiendo, un justo conoce que si le están engañando a los pobres tiene que dar la palabra. Pero hay quienes que no, hermano. Hay quienes que se aprovechan de la gente inocente, van con mentira y mentira. Y no es así. A muchos le han llegado por ahí, miren, le voy a curar su negocio con agua, con sal. Dice, mentira del diablo, así no se cura un negocio. Un negocio se cura con que el dueño del negocio se arrepienta, ya no sea adúltero, ya no sea fornicario, ya no sea mentiroso, ya no sea tramposo, y le va a ir bien. Mire cuántos engañadores hay por ahí. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría, no entiende sabiduría el impío. Hermanos, hay justos en la iglesia, hay justos. Le damos una patada a la injusticia. Si usted no quiere seguir la justicia, usted no va para el cielo. Al cielo nadie va a entrar así de fácil. Al cielo tiene que venir y estar a cuentas con el Señor. Padre y buen Dios, he dado tu palabra. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Benditos los oídos que hoy escuchan tu palabra. Benditos hoy los ojos que ven tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Aleluya. Estás escuchando Radio Poderoso de Israel.